Magistrado Federal Arturo Alberto González Caballero. Les pido por favor tomar sus asientos. Buenas tardes, nuevamente. Me da mucho gusto saludarlos ya aquí en presencial. Agradezco nuevamente a la magistrada presidenta María Margarita Amador Montes por la invitación gentil en este diplomado con ustedes, a la doctora Ana Laura, desde luego, por la consideración, a las magistradas, magistrados, jueces y jueces que nos acompañan, ¿verdad? Trataremos de abordarles algunas cuestiones interesantes sobre el tema. Como el ayer miércoles, empezamos a platicar de una sentencia paradigmática en el tema que estamos viendo. El tema que estamos viendo es justicia civil y familiar como perspectiva de niñez. Entonces decíamos, ¿qué es una perspectiva o un enfoque? Siempre que la justicia con perspectiva o con enfoque concentrada en es que la persona juzgadora se quite los prejuicios y los sesgos que tiene. Y veíamos que los jueces, magistrados, somos seres de carne y hueso, ¿verdad? Que vivimos en una comunidad y es imposible que un ser humano no tenga prejuicios ni sesgos. Es imposible. Entonces, lo difícil de esta tarea de buscar con perspectiva de niñez, pues es quitárselo, ¿no? Entonces veíamos cuál es el tema, derecho al libre familia, con enfoque de niñez. Y decíamos que uno de los casos, pues que es un caso que es la base que le sirvió a la Corte para emitir muchos criterios, ahorita lo vamos a ver. Es el caso Clara Niñas contra Chile. Es el caso que estábamos viendo, ya llegamos nosotros al punto donde decíamos que Karen Atala, bueno, es un referente
que a ella tiene que entregar a sus niñas muy chiquitos, o digamos en la clase de miércoles, que la Corte Suprema de Chile emitió una sentencia que validó que ella entregó a sus niños y cuál fue la razón sustancial, su orientación sexual. ¿No? Es una sentencia que viene al caso, ¿verdad? Porque también el mes de junio, como saben ustedes, los índices de la diversidad. Entonces me pareció adecuada y apropiada para fines de este informe. Entonces, tenemos por eso orientación sexual, digamos que es el problema. Y la Corte Interamericana nos decía cómo encontrar una sentencia discriminatoria. O sea, cómo desenmascarar una sentencia discriminatoria. Y decíamos, tiene que estar basada 100% en la orientación sexual, por ejemplo, o en la condición de salud. Ahora, te dicen que entregue sus hijos porque está enferma. A una señora le dicen que entregue sus hijos a su papá porque es pobre. Una sentencia discriminatoria que tendría que estar basada 100% en esa condición. Decíamos, no tiene que estar basada 100%. Basta con que lo tome en cuenta. Que diga, no estoy por algo, alguna conducta que no haya llevado a cabo, sino que te quito a los niños porque estás bebé, o te quito a los niños porque eres lesbiana, o te quito a los niños porque eres pobre. Entonces ahí vamos a encontrar una sentencia discriminatoria, porque decíamos, ¿qué tiene de particular esta sentencia? Que se basa en una categoría sospechosa. ¿Y cuáles son las categorías sospechosas? Decíamos, la del artículo primero constitucional, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean una sentencia y vean que el juez, la jueza, el magistrado, la magistrada, se están basando en una categoría sospechosa para tomar su decisión, sea lo que fuera, es probable que sea discriminatoria si eso es lo único que toma en cuenta o es un referente. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que estábamos hablando nosotros la clase del miércoles. Y decíamos, qué curioso es el interés superior, ¿no? Decíamos, el interés superior es como parece que te equivocas y le pones, es que yo estoy tomando esta decisión porque estoy protegiendo el interés superior. Y es indiscutible que tu sentencia es buena y que protege al niño. No es cierto. El interés superior cae en la tabla, en este caso cae en la tabla que demuestra que para que eso no se cuenta el interés superior. Decía, no, sí, hay que proteger a la niña, porque a las niñas, perdón, a las tres niñas, porque la mamá es egoísta. La mamá prefirió invitar a vivir con ella a su pareja del mismo sexo, a la misma casa donde están sus hijas. Entonces ella prefirió su proyecto de vida al interés de sus hijas. Entonces, el interés superior de sus hijas que dice por papá. Pero es el interés superior, interés superior, interés superior. Interés superior no dice que vas a traer la sala de hijo. Sí, porque si las niñas viven con una pareja parental, a lo mejor cuando crezcan, van a estar confundidas en su identidad sexual. Entonces, lo mejor es que vivan con su papá por su interés superior. Y dale con el interés superior, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana termina por decir, oye, el interés superior no se puede usar para ganar la discriminación. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en cómo usamos este interés superior. ¿Ok? No es una figura jurídica que te sirva como juez o como jueza, como magistrado, para decir, es que yo creo, yo pienso, yo sospecho, o a mí me da miedo que las niñas vivan con dos personas del mismo sexo. Como a mí me da miedo, entonces el interés superior, yo como juez, creo que sí se vaya con su papá. ¿Qué nos decía acá en la sala? Tiene que haber pruebas del daño. No se puede llegar a una sospecha, no se puede llegar a hacer una idea que a mí se me ocurre, o un miedo que yo tengo, porque eso cómo se llama prejuicio o sesgo, ¿verdad? Como yo le tengo miedo a ciertas clases de personas o no me gustan a mí, pues no, definitivamente no. Señora, ¿usted está viendo en qué colonia vive? ¿En qué colonia vive el señor? Pues obvio que sí va a estar mejor en aquella colonia, en la escuela privada,
en la escuela privada, ahí va a estar mejor, definitivamente. ¿Cómo va a estar mejor con usted que tiene a sus hermanitos durmiendo en la misma cama? O sea, es obvio, el interés superior es que se vaya con su papá, porque su papá le va a poner cargo, escuela privada, ropa de marca, y ya, pues todo. Entonces, no va a fallar. Ese es el interés superior de la niña. Si no hay interés superior. Y decíamos, ¿qué es la perspectiva de la niñez? Entender una cosa: un niño es una persona con derechos. Si una persona tiene derechos, hay que escucharla y tomar en cuenta su opinión. Puede que mi papá tenga mucho dinero y vive en la casa en el residencial y me garantiza un cargo de algo superior y yo estoy con mi mamá. Allá no puedo estar yo, allá me siento bien. ¿Se tiene que tomar en cuenta su opinión o no? Si es un objeto de derecho, sí. Si es un objeto de protección, no. Y usted no sabe lo que quiere. Yo como soy entonces que tengo mucha experiencia en la vida, yo sé que usted le va a ir ya no diga nada, vale, vaya a estudiar, ¿no? A veces tomamos las malas decisiones, ¿no? Eso es lo peligroso. Entonces, claro, sale algo que dice, oye, espérate un ratito. Fíjate que cuando le vayas a poner interés superior a tu sentencia, fíjate en qué te estás basando. En la pobreza, en la salud, en la violación sexual, en la religión. ¿Qué te estás basando? Y fíjate si no es discriminatorio. Dice que cuando una decisión judicial se basa en categorías superiores, hasta venimos diciendo que el escrutinio judicial tiene que ser estricto. ¿Saben? Es una de las cosas más delicadas que le toca hacer un juez: decidir a dónde se va a ir un niño. La guardia y la custodia. Es de las cosas más delicadas y más complicadas. Ok. Dijo la Corte Interamericana. ¿Qué hizo mal la Corte Suprema de Chile? Dijo, es que las niñas, ellas viven por dos mamás, pero los amiguitos de la escuela no. Nosotros en Chile somos una sociedad tradicional heterosexual. O sea, papá, mamá, hijos. Lo que va a pasar es que si las niñas se quedan con dos mamás, pues los amiguitos de la escuela ya no van a ir con ellas a la casa a visitarlas. Porque es un Chile, ¿no? Dijo, ellas van a ser objeto de discriminación social. Y fíjense la comparación que hizo. No hay forma de hacerlo. Los compañeros del colegio. Es una Corte Suprema. Dijo, lo que a mí me duele, lo que a nosotros nos duele como jueces, es que los compañeritos del colegio ya no van a ir a visitar. Se tiene que ir con el papá, es obvio. Porque allá, pues el papá es lo que más nos gusta a una familia como a nosotros nos gusta. Pues sí, el señor va a estar solo con sus hijas, pero ¿qué tiene? Es más probable que las herramientas del colegio vayan a visitarla a que si está con estas dos señoras. Entonces está clarísimo, se tiene que ir. Y la Corte Interamericana, lo interesante de las sentencias es que ellos se demuestran, oye, se está pasando, si las van a visitar las herramientas del colegio o no. Dice, fíjate que no puedes hacer ese argumento. ¿Qué tiene de curioso ese argumento? De decir, nosotros somos una sociedad tradicional, nos gusta papá, mamá, hijos. Aceptamos que esta niña se quede con su mamá, con su pareja del mismo sexo, eso se rompe y a lo mejor van a ser objeto de discriminación. ¿Qué tiene de curioso? Miren, vamos a leerlo al revés. Ni modo que nos obliguen a no ser discriminados, ¿verdad? O si lo que queremos es perpetuar la discriminación. Ya sabemos que las amiguitas del colegio no van a ir y las van a discriminar. Bueno, no lo sabemos, lo sospechamos. Lo podemos adelantar. Pero ¿cómo vamos a permitir eso? Con eso se acaba la discriminación. O sea, con eso tenemos que necesariamente llevarlas con su papá porque ahí van a poder ir las amiguitas del colegio y así perpetuamos la discriminación. O sea, vamos, lo que le quiero decir es que se tomará en cuenta el interés superior del niño en ese argumento. O se está tomando en cuenta con interés de la sociedad que los jueces encargaron que así es.
no se estaba privilegiando el interés superior de las niñas, ¿no? Usted se podía quedar a querer ir con su mamá, sí, pero nosotros sabemos que lo van a discriminar en la escuela. Entonces, no. Entonces dice, la diferencia de trato o restricción del derecho no puede servir de sustento político para la posibilidad de la discriminación social probada o no. Entonces, cuando un juez o jueza tenga en sus manos un asunto donde va a hablar de que puede haber discriminación social, si toma esa decisión, tiene que tener en cuenta el presidente de cada hijo, porque no lo puede hacer. Voy a decirlo en términos simples, en términos claros. No vamos a tomar una decisión por la popularidad que vaya a tener en una determinada sociedad. Si tomamos una decisión por lo popular que va a ser en una determinada sociedad, estamos listos. Yo les decía, yo conseguí un paro para que muchachos de secundaria fueran con el cabello largo a la escuela, ¿verdad? Hicieron una encuesta, miles de personas, el 75% de las personas decían que yo estaba mal, me amenazaron por Facebook, bueno, me dijeron de todo, ¿no? Pues cuando mis hijos crecieran, ya me trabajan, ya veo mis hijos con el cabello largo, y digo, bueno, a ver si me dejan entrar a la escuela, ¿no? A ver qué pasa, de hecho me lo reprocho, ¿no? Y se puede ir con el cabello largo a la escuela, le digo, bueno, ya venimos. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué dice la Corte Interamericana? Hay sociedades que pueden ser intolerantes, hay sociedades que pueden ser intolerantes. ¿Y podemos usar eso como pretexto para dictar una sentencia? No, no podemos. Eso nos dice cada catálogo. Nosotros no vamos a hacer un estudio o vamos a ver qué decía el estudio socioeconómico social que mandaron a hacer el caso de Canadá, el juzgado menor. Manda a hacer el estudio y dice: 60% de los chilenos no están de acuerdo en las parejas homosexuales. 60% de los chilenos no están de acuerdo en las parejas homosexuales. Y veamos nosotros el índice de la escala al 2017. Casi el 40% de las personas no le rentaría una casa o un departamento a una persona gay o lesbiana. El no se diga. Okay. Y eso es lo que nos va a hacer muchas veces con eso, pues bien. Si llega un punto donde dice, no me quiero rentar porque soy homosexual, sabes que casi el 40% estamos de acuerdo en que no te renten. Buscan por otro lado, no, ¿verdad? Eso es lo que dice la Corte Interamericana. Nosotros no podemos usar eso como argumento, ¿no? Entonces, el interés superior nunca lo podemos usar en el caso de un niño para decir que hay un riesgo de que va a ser rechazado en la sociedad. ¿Vale? Porque si nosotros decimos eso, le damos algo más interés a lo que nos parece que la sociedad quiere. Y más importante con la Corte Interamericana, ese no es un daño válido. Si yo voy a tomar una decisión de por qué un niño o una niña tiene que ir con su papá o con su mamá, debo de tener un daño probado. Ahorita vamos a ver cómo razona la Suprema Corte de Justicia de la Nación esto del daño y el riesgo. Pero tiene que haber una prueba de algo que le afecta al niño. No una prueba de nada. ¿Vale? Igual me pueden interrumpir para alguna pregunta o algo. Y vuelve a repetir la Corte. La señora Daya no tenía por qué sufrir las consecuencias de que en su comunidad, presuntamente las niñas, podían haber sido discriminadas. Ella no tenía por qué sufrir esas consecuencias. Vimos que el testimonio de ella, la declaración de ella y la Corte Interamericana, que dice en qué condiciones le quitaron las familias y que ella tenía que explicar que no podían estar con ella porque era lesbiana. Entonces, ese era un daño que no teníamos por haber sufrido la señora Karen Navarro. Y la Corte Interamericana habla desmenuzando las cosas, alegada discusión de roles. ¿Qué es eso? Si las niñas viven por su mamá o por su pareja homosexual, después se van a confundir. ¿No? Se va a confundir su identidad sexual. Entonces, eso es lo que hace referencia a la Corte Suprema de Chile.
El testimonio venía de parte de las personas que trabajaban en la casa de Jaén Natal, las personas trabajadoras del hogar. Esas personas declararon y dijeron: no, yo sí veo que las administraciones del colegio necesitan médicos. Entonces la Corte Suprema de Chile está clarísimo. Entonces, aparte, dice: tengo miedo o hay un riesgo de que en el futuro, bueno, van a tener una confusión en cuanto a su sexualidad. ¿No? ¿Qué dice la Corte Interamericana de este tema? La palabra que nos debe interesar aquí es eventual. Fíjense lo que dijo la Corte Suprema de Chile. Puede producirse una eventual confusión de roles sexuales, fíjense qué fuerte, es una Corte Suprema, por la carencia en el hogar de un padre de sexo masculino. O sea, de por sí, ya no está el papá, dijo la Corte Suprema. Y ahora, usa una palabra muy fuerte, su reemplazo por una mujer. De por sí ya no fue el papá, y ahora llegas con una mujer. Dice: ¿cómo se te ocurre? O sea, las vas a traumar, se van a confundir después, ¿verdad? Ojo aquí, compañeros, tienen que sentar hasta la compuesta por una cosa, magistrado, tienen que cuidar el lenguaje que usan. Y en una sentencia, ¿este lenguaje es discriminatorio, sí o no? Sí. Entonces la sentencia de la Corte Suprema de Chile dice la Corte: oye, como que se pasa, ¿no? Como que decir que de por sí no tiene papá y ahora llega esta señora con otra señora, pues definitivamente la parte de. ¿Cuál es la base que tienes para decir eso? Simplemente dice: me hace, ¿no? Entonces, ese es el tema que también debemos cuidar nosotros en las sentencias. Dice la Corte Interamericana, dice: es necesario que se definan de manera específica y concreta los elementos de conexidad y causalidad entre la conducta de los padres y el desarrollo del niño. A ver, derecho al niño a vivir en familia. ¿Qué deben tomar en cuenta el juez o esa magistrado? ¿Cuál es la conducta del padre o de la madre que daña al niño? ¿Y qué conexión hay, causa-efecto, entre esa conducta y el daño al niño? Que la señora sea homosexual por sí sola daña al niño. La hace una buena o mala madre. Y dijo la Corte Interamericana, y más adelante te voy a decir la Corte Mexicana: no puedes hablar de buena o mala madre, porque estás partiendo de un modelo ideal, ¿verdad? Todos tomamos decisiones que al final de cuentas van a mejorar la justicia, bien o mal, ¿no? Pero no puedes partir de un modelo ideal de decir: para mí una buena madre es la que está en la casa todos los días, esperando a su esposo, y no sé qué, cuida a los hijos. Para mí eso es una buena madre. Todo lo que se aleje de ese concepto, todo, ya no es una buena madre, ¿no? Esos argumentos no los podemos hacer, sino que decimos: a ver, señor, ¿usted qué hizo? Le pegó a sus hijos. En el asunto que vamos a ver más adelante de la Corte Mexicana, el señor tiene 3 hijos hombres. Les dice, para recogernos de las actividades deportivas que hacen: voy a estar aquí en la hora. Si no están, a una vez, va a estar 2, 3, 4 veces, hasta que se la cumple. Y se va. Y ahí los quieren. Ya están los niños sufriendo, llorando y todo eso, ¿no? Dice que esta es mi forma de imponer la disciplina. Y aparte, los costumbres subiendo hacia atrás, para que aprendan que eso no se debe hacer. Y la señora le dice: ¿sabes qué? Estamos divorciados. Tú tenías convivencias, ya no quiero que convivas con nosotros. Porque nos pegas y nos torturas, ¿no? Podría una actitud como esa definir si el Señor debe tener visitas o no, tal vez, pero no es porque el Señor sea homosexual, ¿no? Ni porque esté enfermo, ni porque sea pobre, ni porque sea de una religión. El caso es que el Señor dejó a los niños ahí esperando por 3 o 4 horas y los niños estuvieron y luego se subió y le dio unos golpes y la señora se enojó. Entonces es diferente. Esto es por darles un ejemplo. Por eso existe la Corte Interamericana.
tiene que haber una conexión entre una conducta y otra. Pero yo como cosa sí quiero decir que aparte el Señor es homosexual. Porque eso para mí sí tiene mucho que ver. El Señor es homosexual. Fíjate que es una categoría sospechosa del artículo primero constitucional. Tiene que ver algo con la crianza que es homosexual. No, no lo puedo decir. Al menos que haya alguna conducta del Señor que realmente puede ser un daño o que sucedió un evento que puede llevar a otro evento después que vaya a afectar a los niños. ¿Sí está más relacionado? Sí. Él me dice, ¿no? Bueno, dice, si no hacemos todo esto, corremos el riesgo de que nuestra América Latina se tomen decisiones sobre los niños basadas en un estereotipo, ¿no? Una preconcepción que después con la puesta tiene. Yo tengo la idea de que la religión católica es la mejor del mundo. ¿Por qué? Porque simplemente me lo enseñaron desde mi casa y así es. Así es la verdad de la tierra. ¿Ok? Entonces tengo un asunto de niños en donde se va a decidir si a una niña en Chihuahua le hacen una transfusión que necesita, pero sus papás son testigos de Jehová y dicen que no, porque eso va en contra de sus valores religiosos, ¿no? Entonces yo voy a tomar una decisión diciendo, imagínense que tomo la decisión así, pues claro que van a decir eso, pero como yo soy católico, yo tengo la mejor decisión. Yo no la voy a tomar desde ahí, ¿verdad? La voy a tomar desde qué es más importante, la religión y la vida. Y de ahí se va a ponderar, pero no la voy a tomar desde mis propios prejuicios o desde mis propios sesgos sobre la religión de los testigos de Jehová. ¿Okay? Entonces, por ahí va este caso de Karen Atala. Dice, fíjense muy claro, la consideración de la conducta parental solo es admisible cuando existen pruebas específicas. Tiene que haber pruebas específicas que demuestren un impacto negativo en el niño. Ahorita vamos a ver que esas pruebas específicas pueden demostrar riesgo, pero eso es otra cosa. Por lo pronto, ¿qué es lo que tiene que haber? Pruebas específicas. Según la Corte Interamericana, esta sentencia de la Corte Suprema de Chile no supera un test estricto de análisis y sustentación de un daño concreto. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar una sentencia que decide sobre la custodia, el derecho a vivir en familia de una niña, de un niño o de un adolescente, ¿qué es lo que nos vamos a fijar? Si existen pruebas específicas de un daño concreto, si la decisión está basada en una categoría sospechosa, ¿qué lenguaje se utilizó en esa sentencia? ¿Se está partiendo de un estereotipo o de una preconcepción de lo que es un buen padre o un mal padre, una buena madre o una mala madre? ¿O se está partiendo de un daño real o de un riesgo real? Eso sería alguno de los aspectos que nos tenemos que preguntar. Porque también la Corte dijo, recuerden esto, Karen Atala fue una persona egoísta. Porque prefirió a su pareja sobre a sus hijas. Porque una buena madre, aún si uno homosexual, no hubiera metido a su pareja en la casa donde estaban sus hijos. Eso hubiera hecho una buena mujer. Pero ella no, ella le falló. Entonces es una persona egoísta. Y ese es el privilegio de los intereses de Karen Atala. Esto dijo la Corte Suprema de Chile. Dijo, ella prefirió sus propios intereses sobre los de su hija. A ver, aquí viene la pregunta. ¿Podemos meternos los jueces con la ley privada de ella? No, nunca. ¿Cómo? ¿Cuándo?
Sí, 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 conducta sexualizada, o por ejemplo, si llegan conductas sexualizadas que ya no corresponden a la etapa del desarrollo, si pasar de ser niños muy extrovertidos a niños muy introvertidos, o incluso en el proceso de aprendizaje, si antes de iniciar la cartera de educación familiar en el secundario, el niño estuviera en un proceso de aprendizaje adecuado y después de un proceso tal vez sería adecuado revisar cómo está funcionando la familia para saber qué cosas. ¿Y qué hizo la Corte chilena en este asunto? Dijo, no hizo nada de lo que dijo la maestra. O sea, simplemente dijo, es obvio que es una persona egoísta, esta señora. ¿Por qué? Por lo que hizo. ¿Cómo que no hay pruebas? Hay pruebas de que vivía con su pareja en la misma casa. Hay pruebas de que son 3 niñas. Ah, bueno, entonces ahí están las pruebas, ¿no? No podemos tener injerencia en la vida privada de alguien. O sea, cuando ustedes vayan a decir, ah, caray, voy a meterme en la vida privada del justiciable. Esta decisión de invitar a mi pareja a vivir conmigo es un aspecto de mi vida privada o no. Tengo que andar con una playera que diga, invité a mi novia a vivir conmigo. No, ¿verdad? O sea, va a entrar aquí al tribunal y todo le van a decir, bien, se supone que a nadie le importa, ¿no? Salvo que los chismosos de la oficina, pero es un desahogo, no es un escape de estrés, un chisme en los tribunales, compañeros. No lo eliminen. Denle salida. ¿Ok? Pero ahora pues, que está resolviendo un asunto, tendría que decir, ah, mira, invitó a vivir una semana conmigo. Sí, sí. Toda una fichita. Sí. Entonces, ponle la sentencia, ponle eso. Ponle eso. A mayor agotamiento como para reforzar. ¿No? Ok. Y ya, oye, no nos vamos metiendo, no se está pasando ahí la mano. No, porque pues es egoísta. Entonces todo eso lo tenemos que valorar, es materia familiar, está bien, cada uno puede decir lo que quieras. No. Una injerencia arbitraria en la vida de una persona es algo gravísimo. Tendría que estar muy justificado, como dice la maestra. Más que nada, yo aquí quiero que, por eso estoy pensando, ¿qué pasó con el caso de uso como no sé si escucharon eso en Argentina, que gana la madre, en este caso ella es lesbiana, gana el caso y resulta ser que en 2021 el gobierno recibe la vaca y a partir de ahí sufre muchos abusos sexuales desde pequeño y muere. Y después condenan a la madre a una cadena perpetua y ella es Magdalena Esposito Valenti y su pareja vive ahí para. Pero a partir de un dictamen en donde le dan la custodia a ella, incluso hablando de México, pero aquí es súper sorprendente porque, como bien dice, me investigaron bien, no había antecedentes y luego dice que aquí mata es indignante, la verdad. No me acordaba del detalle, pero se lo buscar que ellos no soportaban a niños porque traían ya notas de género y los acusaban la relación entre ellos. Y tú votas en eso. Creo que es algo escuché. Ahorita vamos a ver más adelante algo que desarrolló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el análisis del riesgo. O sea, no vamos a negar que puede haber un riesgo, pero cómo se tiene que razonar ese riesgo, ¿no? Esa es la parte interesante. Entonces, ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo relevante de este punto? No le podemos decir a alguien que posponga su proyecto de vida, porque es una decisión que es una injerencia arbitraria en su vida privada y tendría que estar muy justificada.
es que dice, sí estaba justificada porque si viven por, y volvemos al principio, si los niños viven por dos horas, entonces va a haber una confusión de roles y las van a discriminar en la escuela, pues entonces claro, está justificado que yo diga eso, ¿no? No está justificado, porque que una persona elija un proyecto de vida, si se fijan, toda la argumentación del corte chileno está basada en lo que yo creo que es una buena manera. ¿Vale? Entonces dice, bueno, realmente que una persona elija un proyecto de vida lo inhabilita para cuidar a sus hijos. No, al menos que hubiera que pruebas específicas de un daño concreto. Y ahí hay unos que yo me estoy perdiendo con la vida privada de alguien en un lenguaje discriminatorio. Entonces, eso es un aspecto que la Corte Interamericana destaca en este asunto. Ahora sí, el papá, Ricardo López, decía que los niños tienen un derecho a una familia normal y tradicional. Y la Corte Suprema de Chile le dice: tienen razón. Y decíamos que en muchas ciudades del país, si ustedes buscan el momento de la familia, es así. Este es el de Chihuahua. Y decíamos, el papá, el hijo, viendo las estrellas, la mamá y la niña, viendo la platita. Tiene mucho significado, ¿no? Y estados de todo podemos ver, para que no se nos olvide. Entonces, en todos los lugares, en Ciudad de México, en Mexicana, hay un monumento a la familia tradicional. Y dice, bueno, ya que la Corte Suprema dijo que hay un derecho a una familia tradicional, vamos a ver esto. En la clase anterior les decíamos, ¿cuál es el concepto de familia? ¿Cuál es el concepto así clave para decir que hay una familia? La realidad que, la realidad social. La familia es una realidad social. Y ese es el punto que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo vamos a determinar si hay una familia? Ahorita vamos a ver casos de violencia familiar. Es muy importante saber si alguien es parte de una familia, porque la violencia familiar, pues así se clasifica, tiene que ser un integrante de la familia. Así dice. Entonces yo les preguntaba a los que la señora y el señor que se pusieron de acuerdo para tener un hijo, pero no se casaron, no estuvieron en concubinato. El señor le pega a la señora cada que va a recoger al niño. ¿Hay violencia familiar? Ahorita vamos a ver qué dijo la Corte Mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, la Corte Interamericana nos dice, bueno, pues hay que recordar que no está reducido al matrimonio el tema de la concepción de la familia. Dice, el lenguaje utilizado por la Corte Suprema de Chile refleja otra vez un estereotipo de lo que debe ser una familia. Dice, hay una pregunta muy importante, bueno, que es muy reveladora cuando se juzga un caso que tiene que ver con orientación sexual. La pregunta es, si hubiera tomado la misma decisión, si hubieran sido homosexuales, ¿sí o no? Entonces la Corte Interamericana dice, la Corte Suprema discriminó a las niñas porque tomó en cuenta consideraciones que no había utilizado si el proceso hubiera sido de dos padres heterosexuales. Entonces ahí sí se hubiera fijado si había un daño concreto o pruebas específicas, ¿no? Acá lo que se fijó es que la orientación sexual es muy importante porque las niñas van a ser discriminadas y en el futuro se van a confundir en su identidad sexual. Entonces, eso lo hubiera ocupado en cuenta si hubieran sido heterosexuales, pues no, porque ese tema no hubiera venido al caso. Dice la Corte Interamericana, ahí es ahí donde hay que hacerse esa pregunta. Estas son las tres niñas que caen a Carlos, ya no son niños, pero ellas son las que estuvieron inmersas en esta decisión. No, esta decisión afectó a las niñas. Acuérdense que al señor legal impuso el condicional. ¿No? El juicio empieza en 2002. En noviembre de 2002 firman un convenio. El convenio dice que ella va a tener la custodia de las niñas. Pero ese mismo año, ese mismo mes, se le ocurre invitar a su pareja en un proceso a vivir en la casa donde están las niñas.
Entonces, el señor además, en 2003, le da la custodia provisional de la niña. La custodia provisional de la niña es algo que el Tribunal de Apelación confirmó y la Corte Suprema de Chile también. El caso llega ante la Corte Interamericana hasta 2011. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo la custodia? Como 10 años. ¿Afectó a la niña esta decisión? Pero no se vio ni como personas son decisiones tomadas desde el interés superior de la vida. Es decir, no se entiende el caso de nada. Vamos a ver. Derecho a la vida privada y derecho a la vida familiar. Y es lo que decíamos. La vida privada no es un derecho absoluto, dice la Corte Interamericana. Puede ser restrictivo, siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias. Y aquí hay algo muy importante. La Corte Interamericana dice: ¿cómo vas a determinar si una injerencia en la vida privada de alguien está justificada o no? Dice: tienes que cumplir 3 requisitos. Estos 3 requisitos, si te fijan, son los mismos requisitos del test de proporcionalidad. ¿Qué requisitos tiene un test de proporcionalidad? ¿Qué es un test de proporcionalidad? Un test de proporcionalidad es un método para argumentar. ¿Y cuándo se usa? Cuando hay una restricción a un derecho. ¿Y cómo voy a saber si una restricción a un derecho es constitucional o no? Son 4 pasos. Finalidad constitucionalmente válida, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Entonces la Corte Interamericana dice: los 3 pasos del test de proporcionalidad lo tienes que hacer. A ver, volvemos a lo mismo. ¿Qué significa que una restricción sea idónea? Pues que el fin que se busca proteger tenga una conexión con la restricción. A ver, señora Atala, vamos a hablar de esta sentencia de tu vida privada. Vamos a decir que escogiste a una pareja del mismo sexo y le iniciaste a vivir en tu casa con las 3 niñas. Y que por eso se conoce. Vamos a decir eso. ¿Cuál es la finalidad que tiene la Constitución? Proteger el interés superior del niño, ¿no? Decir eso es idóneo para proteger el interés superior del niño. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el proyecto de vida de una persona por sí solo lo inhabilita para tener la custodia del niño. Por sí solo no, ¿verdad? Entonces la medida no sería idónea. Yo no puedo hablar de eso en una sentencia. Yo tendría que decir: ¿sabes qué? Si es idóneo. Porque hay otras razones que me llevan a mí a la necesidad de tener que hablar de tu vida privada en este asunto. Y es proporcional porque el sacrificio que voy a hacer de tu vida privada, porque lo voy a formar en una sentencia, esa sentencia se va a quedar y luego no van a poder negarla. El sacrificio que voy a hacer de tu vida privada se justifica por el beneficio que le voy a dar a tus hijos. Si yo no hago todos estos razonamientos antes de hablar de la vida privada de alguien, ¿saben qué estoy citando? Por una sentencia arbitraria. Porque nada más estoy diciendo: es que me encantó hablar de esto y vamos a ponerlo. Entonces, son asuntos en donde tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, dice el Corte Interamericana, una cosa de este tema. Dice: la razón extendida por la Suprema Corte de Chile para intervenir la vida de Carlos Atala fue la misma que utilizó para el caso discriminatorio, la protección del interés superior. Dice cómo el interés superior no se usa bien o se usa mal, ¿no? La razón por la que la Corte Suprema de Chile dijo que iba a interferir en la vida privada fue el interés superior. Pero el interés superior no es una llave maestra. ¿Vale? Como es el interés superior de las niñas, yo puedo hablar de lo que yo quiero en una sentencia. Entonces vamos a meternos en la vida privada de la persona, ¿no? Y la Corte Interamericana dice: pero el interés superior del niño es un fin legítimo, es una finalidad constitucional, ¿no? En nuestro caso, el artículo 4 constitucional, la Convención de Derechos del Niño, ¿verdad? Trae todo ese tema del interés superior, la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero la Corte dice que es inadecuada y es inconstitucional. Los tribunales que tengan que haberse limitado a estudiar las conductas parentales que podían ser parte de la vida privada,
pero sin efectuar una exposición y escrutinio de la vida sexual. ¿Qué dice la declaración ante la Corte Interamericana? Yo pensé que ella era jueza penal en ese momento. Es decir, yo pensé que me iban a quitar a citas, porque yo trabajo mucho y me paso todo el día en los tribunales. Y pensé que eso iban a decir. Recuerden que acá en Cataluña le ponen una visita extraordinaria juzgada por ser homosexual. No. Y el ministro que llegó, la visita extraordinaria, se puso a revisar su computador, se puso a ver las cámaras que visitaba, entrevistó a sus compañeras para ver si llegaban mujeres a verla. Lo que se quería confirmar era su homosexualidad. Entonces, a partir de eso, la Corte Interamericana dice: si tú no tenías por qué efectuar una exposición, no te sentiste de actividad privada, como dice la maestra, si hubiera cuestiones de la vida privada que representaran un riesgo o un daño para ti, podrías argumentarlo. Pero esto fue sí porque sí, ¿no? Entonces, eso yo lo he explicado. Bueno, dice la Corte, dice mucho. Hay una visión estereotipada de la orientación sexual, una injerencia arbitraria de su vida privada. La orientación sexual es parte de la actividad de una persona y no tiene relevancia para analizar la buena o mala paternidad. Ojo, entonces si tengo asuntos de guardia y custodia, yo voy a evitar la sentencia que se dice. O si soy juez o jueza, o estoy en la función judicial, ¿qué me voy a evitar? Estamos razonando de si es buen papá o mal papá. Estamos razonando de buen papá o mal papá, o buena mamá o mala mamá. Entonces, estamos en riesgo de la visión que nosotros tenemos de lo que es una buena madre. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Esa sería la parte que destaca la Corte Interamericana. Dice: la razón principal por qué ella llegó a vivir a su pareja del mismo sexo a la casa. Esa fue la razón principal de la sentencia. No. Dice: eso rompe con todas las obligaciones que tiene el Estado mexicano. ¿Qué pasa con una sentencia que tiene estas características? Hasta el día de hoy, más que responsable internacionalmente del Estado mexicano. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque la idea de escribir la Convención Americana es hacernos responsables ante la comunidad internacional de lo que decimos, porque se cambia un paradigma. Los derechos humanos no son los que dice el Estado, ¿verdad? Los derechos humanos son los que son protegidos de la comunidad internacional. El Estado no puede decir cómo va a proteger derechos humanos hoy y luego mañana decir: no, los derechos humanos de esta otra manera. No se puede hacer ese razonamiento. Entonces la Corte Interamericana dice: y más bien tú tenías la obligación de ejecutar medidas de protección para fortalecer el núcleo familiar. Fíjate la obligación. Yo tengo que hacer como cosa, como fuerza, que mi trabajo implica fortalecer el núcleo familiar. Había una familia, eran Karen de la Pala, su pareja Héctor de Amor, sus 3 niñas, el hijo anterior de Karen de la Pala. Había ahí una familia, ¿no? Sí, había una familia. Ella misma nos dice en su declaración de la Corte Interamericana. Entonces, la idea es de fortalecer este núcleo familiar, no de discriminarlo. Dice: la separación de los niños de su familia constituye, en ciertas condiciones, una violación al derecho de los niños a que se proteja su familia y a vivir en ella. Y la Corte dice: no hay un modelo único de familia. Todas las diferencias que nosotros vayamos a tener tienen que estar debidamente justificadas. Y este derecho de protección contra injerencias arbitrarias forma parte del derecho a la protección de la familia. Traducción: cuando un juez de amparo, un tribunal colegiado, un juez familiar, casa familiar, o alguien por medio en cualquier clase de litigio o afectación a la familia, puede ser un juicio civil, por ejemplo. Yo no sé si ustedes saben, que en materia de amparo, por ejemplo, es muy común que haya juicios civiles, porque la materia es justicia civil y familiar, ¿no? Estoy yendo mucho por el lado familiar. Pero bueno, el ejemplo es ¿qué pasa cuando una pareja decide empezar a vivir juntos? Son hombre y mujer. ¿Quién firma el contrato con la mujer? El hombre. Casi siempre. Y la mujer no lo firma. Bueno, imaginen que se pelean a los
3 meses. Y el muchacho estaba en la casa. El arrendador aquí va a demandar. Deja de pagar al hombre o a la mujer. Al hombre. Luego la mujer, imagino que tiene niños. En un juicio de arrendamiento se dice una sentencia que dice que hay que desocupar la casa. La señora tiene que salir con todo el niño, ¿no? Formar un amparo. ¿Qué va a pasar en ese amparo? No va a pasar nada. ¿Saben por qué? Porque el juez de amparo le va a decir: tú no tienes interés jurídico porque tú no firmaste el contrato. Esa es una jurisprudencia que se viene aplicando por 24 años aquí en México y se confirmó en 2018. ¿No? Entonces, este es para darles un ejemplo de cómo la familia, el concepto familia, al día de hoy, en tribunales federales también, en materia de amparo, no es un concepto acabado ni que en México recibamos del todo, ¿eh? Es decir, no, el señor firmó. ¿Sabe qué pasa mucho? Por ejemplo, en mis matrimonios, cuando entran a vivir a una casa, suele pasar que la casa es del otro. Me ha tocado ver muchos casos. Entran a vivir ahí, se pelean, se salen, se la vende a su mamá, ¿ok? Y luego se queda otro. Y firman un contrato de arrendamiento. Y entonces la mamá le manda ahí con el contrato de arrendamiento para salir a la señora. La señora le dice: no, que van a decir, no firmó nada. ¿Vale? Y es jurisprudencia para ver. Bueno, es más o menos lo que les quiero transmitir. Es como la proyección de la familia, porque ustedes podrían decir: espérate, hay una familia. La razón es que da la Corte en el año 2002 que salió esa jurisprudencia, dice: no, es que comúnmente pasa que el arrendador ya demandó al señor y luego viene la señora. No, dice que eso va a ser una cadena inaplicable de amparos. El interés público lo tiene el hombre, no su esposa. Así viene el escritorio textual. Y es una jurisprudencia que en 2018 se volvió a repetir. Domicilio por lugar. No va a tener el interés público cuando hay una orden de la. Entonces, nosotros, aquí en México, aunque el caso acá en Acá lo que se trata es de que la construcción de la familia no la hemos reconocido, ni en la jurisprudencia, ni en la práctica diaria, menos como sociedad. Entonces, esta clase de asuntos, el caso acá en Acá ya tiene 15 años, más o menos, de haberse emitido, pues es necesario que nosotros lo recibamos en los tribunales. Se me hace que es así. Entonces aquí dice la propia Catala: éramos una familia absolutamente normal. Muy bien. Ella decía que es su familia y pues no voy a hablar de esta con. Entonces, vamos a pasar a esto. Vamos a bajar algunos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno. Vamos a seguir con guardia y custodia entonces. Y ahora vamos a bajar a la Corte. Ahí viene el asunto. Es un asunto de 2016 y de 10 años. Dice: el papá demanda la suspensión de la patria potestad de la mamá, porque la mamá no va, y la suspensión de las visitas y convivencias. ¿Por qué? Porque la mamá sufre bullying. El papá dice: como la mamá de los niños tiene esta condición de bulimia, pues yo creo que hay que suspender la patria potestad, porque es la más grave de las consecuencias. Y aparte, llegando con ella. Fíjense de qué parte. Primer paso para identificar el asunto. Les llega un asunto así al despacho, les llega un asunto así a la procuraduría, les llega un asunto así al juzgado. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Si hay una categoría sospechosa. ¿Hay? ¿Sí o no? ¿Cuál? La salud. Ok. Entonces, en el caso coloco una categoría sospechosa. ¿Qué significa eso? Lo que es escrutinio clínico. ¿Ok? Y dice: bueno,
La madre dice, oh, yo quiero que me devuelvan los niños y que cese toda violencia contra los niños, contra ella y contra la niña. Caso de 2016, la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México con el año 2011. Se han pasado 5 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y el señor demanda esto porque la señora tiene este padecimiento. El papá también dice, ¿sabes qué? Hay violencia familiar. Se emite la resolución ministerial y dice, el papá es la persona adecuada para cuidar a los niños. Y esa resolución ministerial se presenta ante el juez familiar. Y la jueza dice, sí, el papá tiene que hacer bien por los cuidados y atenciones de la niña. Dice, la jueza sostuvo plática con la niña y dijo, lo mejor es que estés con tu papá, un régimen de convivencia y valoración psiquiátrica de la niña. La mamá dice, no, pues yo voy a reclamar las providencias precautorias. Y se le tomó la custodia de la niña, se retiró el papá a la entrega. Entonces, ¿cuál es el acto que tenemos aquí? El acto donde la señora, a través de un incidente, logra precautoriamente que le entreguen a la niña, se le retiró al papá a la entrega y promueve un amparo y le concede la hermana. Dice, uno de los aspectos fundamentales del papá promovió el amparo, porque él lo requirió para que el papá fue el que promovió el amparo y el amparo se lo otorga. ¿Y cuál fue lo principal que cogió el juez de distrito? La condición de salud de la madre. ¿Qué dijo el juez de distrito? Dice, mire, la mamá ya comenzó. Empezar primero mejor. Primero luego porque están exigiendo pruebas. Entonces tiene bulimia purgativa. Y yo lo estoy corroborando además con el profesor en el expediente clínico. El juez de distrito dice, pues allá parece que no terminó su tratamiento psicológico. Y fíjense cómo razona, esto es muy importante. Yo no puedo decir en este momento que la señora ya no tenga el trastorno, que ya no padezca la enfermedad en cuestión. O sea, está razonando al revés. No sé si lo quiere o no lo quiere, pero no puedo decir en este momento que no lo tenga. ¿Ok? Y dice, entonces existe un riesgo. ¿Por qué? Por el ejemplo que le va a dar a la niña. Porque ya ha visto a su mamá vomitar con ella. ¿Qué piensan ustedes? Ahí está el asunto. Ahí, vale, que diga así. No, bueno, vamos a seguir viendo los argumentos. Bueno, principalmente creo que se tiene que analizar la edad de la niña, principalmente, y segunda las conductas de la mamá, porque para un proceso, por ejemplo, ahorita me resuena un poco que haya pedido que fuera psiquiatra. Para el psiquiatra se requiere tener una valoración psicológica y en base a eso saber si neurológicamente hay ciertos neurotransmisores que ya no se agregan a su cerebro y evidentemente con medicamentos se tiene que lograr esa regeneración cerebral. Para empezar, no hay una valoración psicológica como tal en la niña y en la mamá tampoco lo hay. Eso significa que tendríamos que analizar el punto desde la edad de la niña, cómo ha sido su proceso de la mamá y hasta qué punto está en ese trastorno, porque psicológicamente lo voy a decir, si hay un trastorno de la niña, pero hasta dónde funciona la mamá. Entonces tenemos que empezar la conducta real en el entorno familiar y si eso está afectando a la niña. Bueno, considero yo que se debe estudiar desde la perspectiva educativa y sobre los derechos de la infancia. Es decir,
no es evaluar si eres buen padre o mala madre o buena madre y mal padre. Es evaluar con qué padre podemos desarrollar o puede desarrollar el DNA mejor los derechos. Y en dado caso de que haya alguna restricción de derechos, recomendar cómo esos derechos pueden ser permitidos en el desarrollo. El tema de que la conclusión de que tendría que ser que la DNA o la DNA adolescente es lo mismo a los padres. Al puede ser algún impedimento, debemos de hacer un plan de diseño de derecho para que ese impedimento se supere. No es restringido el cambio de custodia lo que se debería de pensar o lo que se debería de poner como punto objetivo, sino cómo vamos a lograr que el DNA, que está en ese núcleo familiar, se desarrolle plenamente en sus derechos con cada uno de los padres en la enfermedad que tiene. Si nosotros logramos cambiar la perspectiva del problema o conflicto entre adultos para empezar a ver lo que no se debe de mover, que son los derechos de la infancia, y partir de ahí el estudio, es decir, de los 20 derechos, cuáles están vulnerados a través del diagnóstico, y entonces nos quitaríamos muchos asuntos familiares que besan entre la pelea de mamá y papá, entre yo debo de tener a mi hija porque esto es lo que debe de ser, o ese tema es con quién y qué impedimentos existen en el desarrollo de los derechos de los padres y tutores y cómo superar ese tipo de situaciones. Considero yo que si lo pensamos de esa manera, desde quien toma las decisiones hasta que nos coadyuvamos para esta decisión, vamos a poder superar bastante este tipo de situaciones. Efectivamente, tiene razón el compañero con lo que nos comparte. Aquí la visión del juez de distrito es muy concreta. Digo, yo tengo que resolver si el tema de la custodia provisional que se le entregó a la mamá, amparo, y dice, sí, sí le concedo el amparo al señor para que la custodia provisional la tenga él. En el fondo, como dice el compañero, el conflicto familiar es mucho más complejo. Y esto ayuda a luego, el juez dice, hay un riesgo porque la niña la veo. Ahí hay un riesgo. Entonces tiene que ir con su papá. Dijo la Corte, dijo la Suprema Corte. Bueno, ¿qué sigue diciendo el juez de distrito? Usted puede dar un dictamen de psicología. Y ese dictamen le dice, hablando de pruebas, que ella tiene tendencia a vomitar y que puede afectar a la niña, porque los niños aprenden por imitación. Dice, si bien la autoridad responsable dijo que no incluyó autos que la señora continuó enferma, o sea, no hay pruebas de que la señora continuó enferma, ni que tenga un desequilibrio mental, porque creo que se habló de trastorno límite de la personalidad de ese. Dice, bueno, entonces yo no debo acreditar, no se debe acreditar el doctor de distrito que continúa enferma. Sino lo que se tiene que probar es que ya no está enferma. Eso se tiene que probar, que ya no está enferma. Dice, si no existe dictamen que demuestre su desequilibrio, fue porque no ha podido realizarse el estudio psiquiátrico que fue comentado. Entonces aquí va a entrar otra perspectiva, la perspectiva de género, que ahorita la van a ver. ¿Vale? Dice entonces el juez, ¿por qué no vas a realizar los internos? Y a mí no me probaron que ya no sigas enfermo. Conclusión, sigas enfermo. Y no vas a recibir psiquiátrico. Entonces el riesgo porque la niña te veo vomitar. Entonces se conserva para. Dice, hay otro dictamen en psiquiatría que se practicó a los 3. Dice que el dictamen arroja que la señora padece trastorno límite de la personalidad y bulimia progresiva. Los dos. Y eso impide ejercer su rol materno con idoneidad. Y ahí se recomendó el tratamiento psiquiátrico sin que la madre haya cumplido la misma. Dice, ya entra la Corte. Este asunto se va en revisión a la Suprema Corte de Justicia.
Y es muy importante porque él nos dice cuando vamos a resolver un asunto de guardia y custodia o un amparo que tiene que ver con la condición de salud. El concepto de riesgo no puede limitarse a la posibilidad de que ocurra un daño en el futuro, dice la Corte. Esa posibilidad siempre existe. Se refiere el riesgo en los niños y en las personas, ¿no? El aumento del riesgo, esto es muy importante, se configura como una situación en la que ocurre un evento, se pasó algo y se prueba. Y eso hace más probable que ocurra otro, ¿ok? De modo que el riesgo de que se produzca el segundo evento aumenta. Ahorita vamos a ver un asunto de violencia familiar que se razonaba, ya le pegó a los niños, ¿no? Ya ocurrió el evento, ya se probó, aumenta el riesgo de que les vuelva a pegar. Sí. ¿Ok? Entonces, razona así la Corte, analizando los argumentos que le dio el juez de distrito. Dice, a ver, no vayas a razonar el concepto de riesgo limitándote a la posibilidad que tú creas de que ocurra un daño, porque entonces es un sesgo otra vez. Muy bien. Dice, la situación de riesgo se actualizará cuando no se adopte aquella medida más benéfica para el niño y no solo cuando se evite una situación perjudicial. Aquí textual. Debe demostrarse la existencia de un riesgo probable y fundado para determinar que un progenitor no es apto para tener la guarda o custodia. El otorgamiento, hacer que el otorgamiento de la guardia y custodia de una condición de salud sin que se demuestre un riesgo para los niños no protege el interés superior, que es contrario a la primera constitucional. Señala la Corte, pero luego empieza a analizar el caso a más profundidad. Dice, cuando tengas todo tema de una condición de salud, y bueno, en otro precedente dijo que el uso de fármacos o uso de medicamentos no es suficiente para determinar que una persona no está apta para la guardia y custodia. Y no dice, debe probarse que la situación de salud condiciona de tal modo a la persona que no puede hacerse cargo de los niños por los efectos de la medicación, con las limitaciones inherentes a su condición de salud. Entonces volvemos al mismo razonamiento. Yo puedo meter inclusive la condición de salud de una persona que es una categoría sospechosa protegida por el artículo 1 constitucional para decir que no puede cuidar a su hijo. No puedo. De verdad no lo podría decir, sino que tendría que tener pruebas de su situación de salud, pero no pruebas de que tiene los padecimientos, sino que a pesar de que tiene esos padecimientos, existen elementos que me acreditan que no puedo hacer cargo de los niños, ¿no? Por los efectos que tienen los medicamentos, por ejemplo. Pero no estoy partiendo de que esté enfermo la persona, sino por las condiciones específicas que se tienen que probar respecto a esta condición. Muy bien. Ya no más tiene según la media vuelta. Dice, ¿cómo la aplicó el caso de esta teoría de doctrina? ¿Cómo la aplicó la Corte al caso concreto? Primero dice, estamos en una categoría prohibida, la salud. Entonces, el juez debe ser escrupuloso en el análisis de las constancias, que va a hacer pruebas que evidencien que la condición de salud tiene un impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño o adolescente. Y aquí vuelve a retomar algo que decía González Atala. La situación debe ser probada, no puede ser especulativa o imaginaria. Así como tocábamos un tema al principio. Fíjense, ¿cuál es la regla general cuando tienes un asunto de este? Que los padres son ambos. A pesar de nuestras carencias y de nuestras limitaciones. Dice la Corte, no hay un modelo de padres y madres ideales. No tenemos un modelo de padres y madres ideales. No existe un ejemplo, así un padre ejemplar, que venga cumpliendo todas sus características. Y entonces a partir de ahí vamos a definir si estamos con un buen padre o una buena madre. Eso no existe. Entonces nosotros partimos de que los progenitores son aptos para criar a sus hijos. A mí me tocó más un Chihuahua en Amparo, que la situación fue la siguiente.
Una chica da a luz a un niño en un hospital público. Del sistema DIF va por el niño que se lleva. El abuelito, el papá de esta chica, probablemente no paga. La razón por la que se la llevan, la razón por la que se llevan al niño a este lugar de lo que vinieron, era porque ellos no lo harían. Pues farmacodependiente. Y en esta adicción. Y entonces el abuelito, el papá de la chica que dio a luz, probablemente no paga y dice: no puede llevarse casi nada más. Pero aparte no puede llevarse porque él tenga una adicción, en este caso severa, a ciertas drogas duras, ¿no? Entonces imagínense que la niña nació sana, se le hicieron las pruebas, la niña estaba sana. Entonces van por ella y se la llevan. ¿Ustedes creen de Clara que porque ella tiene una adicción a las drogas, está justificada que la separe de la niña? ¿Sí o no? ¿Está justificada? Porque salieron los días de abajo. Para mí lo considero que sí, porque una condición en cuanto a una farmacodependencia, y más sobre todo en el cristal, debemos de conocer la conducta de la madre. Entonces, por ejemplo, aquí viene, evidentemente, después de la adicción, vienen problemas de delirios, de persecución, ideas delirantes, un civil que puede poner en riesgo algo. Es para el debate, mamá, nada es personal, no se van a bajar. El razonamiento del abogado es este: sí, sí está justificado que la separe de la niña, porque es una adicción a una droga dura. Entonces, después van a venir delirios y alucinaciones y esas cosas, y entonces se va a poner en riesgo a la niña. Entonces es algo complicado hacerlo. ¿Alguien piensa diferente? Yo considero que estamos hablando lo mismo que el caso de Karen Atala. Se habla de situaciones inciertas a futuro que no están registradas todavía, porque también hay niveles de adicciones y no es establecido que ella realmente tenga una adicción amplia o devastadora que le pudiera causar un daño al menor. En este caso se tendría que demostrar que efectivamente esas adicciones han ocasionado previamente daños no nada más en su estado físico. La ley está demostrado que el niño nació bien, nació en buen estado de salud. Entonces, no se puede establecer así nada más de decir sí, es que esa adicción va a ocasionar a futuro un daño. Estamos hablando de situaciones inciertas que desconocemos sin una prueba o pruebas reales. Eso se trata. Lo único que tienen ustedes es la demanda de amparo. Ese señalamiento de que se llevaba a la niña al hospital debido a la farmacodependencia de la mamá a ese tipo de drogas. Y hay un examen químico que demuestra que existe una diferencia en la droga. Bien, tomando lo que acaban de comentar, entonces no, porque no está aprobada, que sea una mala madre, ese punto no está aprobado. Cuando la bebé nace, en ese momento no está aprobada que se ha convertido en una mala madre, porque no le ha dado la atención a la niña para demostrar que efectivamente no puede hacerlo. Hay cuantos casos de ejemplo donde cuando nacen los bebés, la mamá o el papá tienen un cambio sustancial positivo. Entonces, no se puede demostrar simplemente porque
la mujer consumía sustancias antes del parto. No se podía decir. Allá. Considero que no puede ya apoyar a la criatura en virtud de que si ya está comprobado con el examen que le hizo el mismo del hospital, que efectivamente es farmacodependiente, eso quiere decir que es adicta, eso quiere decir que hay momentos en los que ella no va a poder tener la capacidad de estar cuidando a este bebé que depende de ella al 100%. Entonces no podemos exponerla a que el día que se drogue, la criatura lo que va a suceder, o que no se quiera drogar en ese momento, o no se quiera y la criatura va a estar a expensas de que ella quiera o en ese momento no drogarse. Entonces, no puede estar a cargo de una y le voy a poner un ejemplo, voy a repetir por el ejemplo. Hace varios años, un par de años, no fueron dos par de años, unos 4 años aproximadamente, sucedió algo así. Los padres, drogaditos, con 3 niños de un año, casi hasta un año, 2 años, 3 años. Resulta que el papá, la mamá señora, deja al papá con los niños, pero ambos son drogaditos y se queda el papá con los niños. Entonces, en un descuido, porque el papá estaba cuidando o estaba atendiendo a una de las niñas, en un descuido, el niño, en un ciclo o algo así, cayó de buena escalera y murió, un bebé de 2 años. Entonces, estaba drogado, estaba con la niña y pues no tiene esa capacidad. Entonces, considero que no tiene la capacidad de cuidarlo. Primero tratamos alejándonos de la manifestación de si es una buena madre la persona que se encuentra en el hospital, y enseguida lo que sí debo puntualizar es que debido a los análisis clínicos que arrojaron el tema que es adicta, lo que sí es que no podría ser apta, dadas las conductas que pueden presentar posterior a los efectos que las drogas ejercen sobre ellos. Entonces, pero de entrada, básicamente que puedan sustraer a la bebé o el bebé del hospital y alrededor de su madre, pero bueno, resulta bastante interesante, ¿no? Pero lo que sí es que no es apta, pero no debemos dejarnos de decir es buena o es mala madre. Considero que el hecho de tener un diagnóstico de que la mamá es adicta es drogadicta, automáticamente eso implica un riesgo para la bebé, incluso hasta para poder amamantarla. Eso generaría ya pues algún problema para la niña a su salud. Ahora, yo considero que hay a lo mejor un exceso en haberla canalizado automáticamente al albergue o al centro de asistencia social que opere bien, porque nosotros lo primero que hacemos es buscar redes familiares, buscar redes de apoyo para poder hacerse responsable de los niños y niñas. Y en este caso, me pareció que comentó usted que hay abuelos. Son una red de primer término para poder hacerse cargo de la custodia de la bebé, y yo creo que sí, en su momento, exhortar o sugerir a la mamá de la familia que pudiera rehabilitarse, porque no se le puede perder el derecho de respeto de su bebé, salvo que pues ella continuara con la adicción. Pero quien pudiera darse la oportunidad de poder regenerarse. Es bueno. Me gustaría plantear una pregunta para poder continuar. Si esta mujer tiene hijos previos a este parto, porque si no los tiene, entonces nosotros estamos decidiendo la conducta posterior de la mujer. Estamos haciendo suposiciones sobre la conducta de la mujer. Sin embargo, si la mujer esta ya tiene hijos y durante el embarazo, durante este embarazo,
droga que estuvo consumiendo, entonces podríamos asumir que la negligencia existió con los hijos que ya nacieron, que ya están nacidos, no con el que van a ser, pero sí asumir que ese riesgo va a existir o está latente en el que van a nacer. Sin embargo, si la mujer es primeriza, no podemos asumir la conducta de la mujer a posteriori. La pregunta sería, una persona pues tendría que automáticamente se vuelve nada para Nuestra regulación que tenemos que estar dedicando a la mamá para tener a la bebé o a la niña. Consideramos que no basta solamente con un solo documento en relación de un diagnóstico médico ahorita, simplemente consultar con los demás exámenes o medios del cuerpo, psicología social, médico, para realmente tener que si es apta o no apta para. ¿Sí? Ese sería el punto de vista. alguien más. Imagínense que la cosa está así. Ustedes son puestos por fuerzas de amparo y el jefe de amparo. Y les dicen, el abuelito, me acaban de llevar a la niña de mi hija bajo el argumento de que es adicta a estas drogas. Y efectivamente, ella le hicieron análisis y resultó que dio positivo a esta sustancia. La niña está perfectamente bien, también con sus estudios y se la llevaron. Y pide la suspensión. La suspensión, ustedes saben que sirve también para restituir el derecho inmediatamente, ¿verdad? Con efectos restitutorios, para que a mi hija le devuelvan a su niña al hospital, donde estaba todavía. Y la pregunta es, ¿está aprobado o está ahí? Alguien levantó la mano, pero pónganse en ese papel. Déjenme sí. Bueno, buenas tardes, yo soy psicólogo. Yo hablo desde la parte de la adicción. Creo que quizás es una sustancia muy fuerte que en algún momento genera una adicción muy fácilmente y que en algún momento no beneficia. Tanto que en algún momento, cuando empieza a consumir, creo que no percibe esa responsabilidad de estar embarazada. Posteriormente, al hacer algo que no ha percibido es que la bebé tiene signo de abstinencia. La mamá también es un proceso de adaptarse que es muy complicado. Entonces creo que sí es muy debatible esta parte si va a tener un papel de mamá adecuado o no. Creo que lo principal que tiene que ver ahí es la salud de la bebé, un entorno adecuado donde pueda llevar a cabo este proceso de desintoxicación y ya posteriormente buscar redes de apoyo. Hola a todos, buenas tardes. Yo considero que sí no son adecuados, porque la separación de una recién nacido de la madre, aunque está imposibilitada al momento por las drogas, le ventila la convivencia. Es muy importante los primeros días de la madre, no porque esté amargada, porque a lo mejor realmente está imposibilitada, no porque tenga una convivencia psicológica con la hija, porque tampoco estamos suponiendo. Pero si el abuelito solicitó el amparo para que le restituyera a la nieta al hospital para que siguiera conviviendo con la mamá, yo considero que sí procede la suspensión. Vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos para que. Muchas gracias.